Vamos a comenzar hoy con el concepto de lo que es la unidad 2, ¿sí? Parte de la unidad 2, vamos a ir más específico a lo que es el concepto que necesitamos haber aprendido para desarrollar el práctico 2, de analizar las distintas acciones, ejemplos de acciones que eh, se enuncian en ese práctico, y luego también el práctico 3, que es un caso real de una empresa, ¿no? Nike, que todo el mundo la conoce, y que vemos en ese caso vemos la realidad de cómo se aplica el concepto sí mismo en una empresa que todos conocemos. Bien, desde ya que cuando se corte, si hace falta, volvemos a entrar con la misma identificación, ¿sí? Con el mismo enlace, volvemos a una segunda, como la clase del martes, volvemos a una segunda clase. Bien, chicos, entonces, continuamos con el desarrollo. Lo que no vayan entendiendo, por favor, nada, me consultan. Igual yo voy a ir haciendo una introducción teórica y ustedes después ponemos en común, ¿sí? Bien, un poco ya lo que vieron en el aula, hemos analizado lo que es la parte del contexto, ¿sí? La unidad 2 comienza analizando qué es el contexto, cómo el contexto influye en las empresas, que tenemos dos contextos, un contexto interno y un contexto externo. Bien están en las filminas que están en el aula, y en la bibliografía también van a encontrar. Me parece que eso leyendo no es tan complicado, sino después lo reforzamos. ¿Quiénes son los actores que están dentro de ese contexto y cómo influyen en el desarrollo del desarrollo habitual de las operaciones y de las actividades que desarrolla la administración? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a continuar con este desarrollo, ¿sí? Es necesario ahora pasar a uno de los puntos de la unidad 2, que habla sobre la responsabilidad social empresaria. Ustedes habrán escuchado hoy en día que es muy común, de hecho en el foro 2 se les pidió a ustedes que relacionaran justamente con el contexto actual. Fíjense que estamos hablando de contexto también, el contexto actual que está viviendo el mundo y que está relacionado con esta pandemia, ¿no? Fíjense cómo el contexto influye en la población, influye en la forma de relacionarse, influye en la vida cotidiana de las personas y también en las organizaciones, ¿sí? Y vemos que hay empresas que reaccionan ante ese contexto, algunas para tratar de paliar los efectos negativos. Muchas empresas ayudan con diversas acciones que vamos a analizar y que a ustedes se les pidió que dieran ejemplos en el foro 2, cómo las empresas que tienen un excedente de dinero y que tienen capacidad, eh, utilizan parte de su capacidad para brindar, por así decirlo, una ayuda a aquellos que por esta situación que estamos actualmente viviendo necesitan de la ayuda de otros para poder llevar adelante esta situación. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Pero en principio quiero que partamos de este ejemplo. El ejemplo de responsabilidad social, ¿sí? Bien, ¿qué es la responsabilidad social? El concepto de responsabilidad social no es nuevo, ya viene de la década del siglo XX, ¿sí? De 1953, donde se decía de que las empresas estaban empezando a producir en gran escala, ya producían en gran escala, pero empezaba a haber un nuevo concepto de decir que las empresas deben, en principio, además de procurar realizar las actividades necesarias para ganar dinero, ¿sí? Y para obtener un lucro, porque sabemos que las empresas, aquellas que tienen fines de lucro, buscan ganar dinero, ¿sí? Realizan operaciones, desarrollan un producto, lo producen y lo venden al mercado, con el objetivo de ganar dinero. Muchas veces esas actividades de producir, ¿sí? Un producto
lleva a que las empresas tengan que consumir, por ejemplo, recursos naturales, y que consumir esos recursos naturales implicarían, en principio, a largo plazo, un daño, por ejemplo, al medio ambiente. Entonces surgió este concepto de responsabilidad social de cómo las empresas debían cuidar aspectos que tenían que ver, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta de que no solo debían perseguir una ganancia para poder cumplir su objetivo profesional o su objetivo de la administración, sino que además debían cuidar los recursos naturales o cuidar el medio ambiente de tal manera de no hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Habrán escuchado eso, ¿no? Por eso es que surge este concepto y es muy empleado hoy en las empresas actuales. ¿Qué es el concepto de responsabilidad social? Bueno, Kunz ya lo definió en su libro, en la edición 2017, dice, y también es la misma que está en las ediciones anteriores, dice que la responsabilidad social es considerar el efecto de las acciones de la compañía en la sociedad. Compañía o empresa, ¿sí? Fíjense, es considerar el efecto de las acciones de la compañía. Hemos hablado de muchas empresas que contaminan el medio ambiente, de que digamos que el proceso productivo que emplean es contrario, si bien producen bienes que satisfacen necesidades a la sociedad, pero sin embargo, por detrás realizan una actividad que perjudica en cierto aspecto cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente o cuestiones que tienen que ver con la salud de la población a largo plazo. Entonces, la responsabilidad social es considerar de que el efecto de las acciones que yo realizo como empresa no repercutan en algún daño a la misma población a la cual yo estoy sirviendo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Es decir, si yo soy una empresa que me dedico a fabricar muebles y para fabricar los muebles de madera tengo que desforestar, porque saben que la madera se obtiene ¿de dónde? Del árbol, ¿no? Y muchas empresas se dedican a deforestar para vender esa madera que posteriormente nosotros utilizamos para hacer los muebles. Sin embargo, yo debo cuidar que si yo voy a deforestar un determinado bosque, seguramente la empresa deberá repensar en reponer ese bosque, no solo porque va a necesitar materia prima para más adelante, sino porque al deforestar se está causando un daño ambiental, ¿sí? Entonces, eso es lo que hoy por hoy deben repensar las empresas, de que las actividades o las acciones que realizan para cumplir sus objetivos no tengan efectos secundarios en la sociedad en su conjunto a la cual necesitan, porque las empresas necesitan de la sociedad, porque la sociedad es la destinataria de los bienes que producen, ¿sí? Entonces yo tengo que cuidar a la sociedad misma, que es la que posteriormente va a consumir mi producto, ¿sí? Otra definición dice que, fíjense, responsabilidad social es hacerse cargo de las necesidades concretas de un grupo de personas determinados, más allá de las exigencias de la ley y aplicando para esto el proceso administrativo. Y esto lo vamos a ver más con los ejemplos más adelante. Hay una necesidad concreta que la compañía, también, este es otra arista de la responsabilidad social, hay una necesidad concreta en la sociedad, ¿sí? Conformada por un grupo de personas determinados, y más allá de las exigencias de la ley, la empresa aplica parte de su proceso administrativo para satisfacer esa determinada necesidad. Y ahora vamos a ver más adelante con un ejemplo, ¿sí? Fíjense, ligado a este concepto de responsabilidad social se halla el de sensibilidad social. El de sensibilidad social, fíjense que la sensibilidad social es la capacidad de una empresa para relacionar sus operaciones y políticas con el entorno social de forma de que sean benéficas para la empresa y la sociedad. ¿Qué significa esto de sensibilidad social? Significa que la empresa analiza el contexto, analiza su entorno social y entonces aplica o realiza acciones de tal manera de que las actividades que realiza la empresa sean benéficas para la empresa misma, porque la empresa se va a beneficiar de vender su producto y su servicio, pero a la vez está beneficiando a una sociedad determinada.
Y ahora vamos a ver el caso, ustedes si habrán visto el video del caso Natura, ¿sí? La empresa Natura, por ejemplo, tiene sensibilidad social. ¿Por qué? Porque fíjense que Natura, que es una empresa de cosméticos, ¿qué hace? Se posicionó, o mejor dicho, ubicó, ubicó sus fábricas en en el norte de Brasil, en la región de Pará, en el estado de Pará, en Belén, donde desde allí, en los bosques nativos de esa zona de Brasil, obtiene la materia prima, los frutos de los árboles, con los cuales fabrica sus jabones. Y emplea para la extracción de la materia prima, emplea a personas que son moradores del lugar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la empresa tiene sensibilidad social porque se encarga de darle trabajo a una comunidad que está próxima a los lugares de donde extrae su materia prima, ¿sí? A ver, ¿se ve el power o no? ¿No se ve el power? ¿Puede mostrar el power de que estoy compartiendo el power? ¿Ven sensibilidad social o no? A ver, a ver. Estoy compartiendo el power de Sí, sensibilidad social. ¿Eh? ¿Lo ven? sí, profe, lo veo. Estoy haciendo apuntes de paso. Sensibilidad social. No sé si pongo en pantalla completa. ¿Eh? Estoy compartiendo esto, dice sensibilidad social y respuesta social, ¿sí? Eso es el PowerPoint. No, no, no. A ver. Sí, sí se ven los conceptos. Constanza me dice, no, no se ve. Puede mostrar. Yo estoy mostrando, Constanza, no sé qué problema. Ahí pude, gracias. Bueno, bueno. Puede ser que haya un delay, un atraso en la imagen. Voy a poner en pantalla completa, a ver, para que. Igual me tapa a veces puede ser que le tape, igual oculten si no la barra derecha, ¿sí? Bien, fíjense entonces el concepto de sensibilidad social y vamos al concepto de respuesta social, que es actuar sobre una necesidad concreta e inmediata que surge de la sociedad. En el foro 2, a ustedes se les pidió que, dada esta situación de pandemia actual, analicen la cantidad de respuesta social que las empresas se están viendo, ¿no? Ustedes ven en las noticias, ¿no? Cuántas empresas se encargan de ayudar, de donar, la cantidad de donaciones que hay ya sea para asistir a personas que están con problemas económicos, problemas de subsistencia, también ayudas para poder lograr la vacuna. Ustedes han visto que, por ejemplo, la respuesta social que hay, por ejemplo, muchos han comentado en el foro Google, por ejemplo, que liberó Google Meet para que todos se puedan conectar de manera gratuita. La respuesta social, por ejemplo, de las compañías telefónicas para los estudiantes. Ustedes saben que los estudiantes de todas las universidades pueden conectarse al aula virtual sin consumir datos, ¿sí? Esas son respuestas sociales, ¿sí? Ante una necesidad concreta, inmediata, que surge de la sociedad. Las empresas actúan sobre esa necesidad, ¿sí? Se entiende, ¿no? Vamos viendo las diferencias, ¿sí? Bien, continuamos entonces para ir viendo los ejemplos. Entonces, tenemos la respuesta social, que es actuar sobre una necesidad concreta, la sensibilidad social. Para que haya respuesta social, tengo que tener sensibilidad social primero. Fíjense que la empresa, por ejemplo, Google, las empresas telefónicas que dieron la respuesta social de brindar a los alumnos universitarios la posibilidad de conectarse gratuitamente, primero ellos tuvieron una sensibilidad social. ¿Qué significa eso? Que primero ellos vieron que había una necesidad social y entonces la empresa relacionó sus operaciones y políticas, o sea, yo brindo mi servicio de telefonía gratuita a los alumnos, porque sé que los alumnos no pueden asistir y sí o sí no les queda la opción de la clase virtual. Entonces yo
empresa de telefonía de celulares, adapto mis operaciones, relaciono mis operaciones y mis políticas, porque yo dejo de percibir dinero, ¿no? La política económica de la empresa, para beneficiar a la sociedad ante una cuestión de fuerza mayor, ante una necesidad concreta e inmediata. Entonces la empresa tiene la sensibilidad social de ayudar a las personas, adapta sus políticas y sus operaciones para brindar el servicio gratuito de celular de datos, ¿sí? Y una vez que yo implemento eso, doy una respuesta social a la sociedad. ¿Se entiende la diferencia? Las empresas primero tienen sensibilidad, que es la capacidad de detectar una necesidad insatisfecha. Yo entonces, ante esa necesidad, brindo una respuesta social, ¿sí? Que es que al alumno yo le di al alumno que no puede asistir a las clases, le doy la posibilidad de que se conecte y que no utilice los datos de su plan de la empresa para que pueda asistir gratuitamente, ¿sí? Y la responsabilidad social es cuando ya eso se convierte, vamos a ver más adelante, ya cuando eso se convierte en algo que ya está planificado en las compañías. La responsabilidad social, ya me hago cargo de esas necesidades concretas y tiene que ver con eso, con que primero uno es sensible, después da una respuesta social y por último eso se transforma. Si es habitual, si la empresa constantemente va a brindar este servicio a aquellos alumnos que no puedan asistir a clases y que puedan justificarlo, ya pasa a ser una responsabilidad social, porque la empresa brinda un beneficio ante una necesidad social de una determinada parte de la sociedad, ¿sí? De personas determinadas, como dice acá, y ¿por qué dice que aplica el proceso administrativo? Y porque las empresas dentro de su proceso administrativo tienen que adaptar sus operaciones para poder brindar este beneficio a la sociedad, ¿sí? No sé si se va entendiendo de manera teórica. Por ahí un concepto medio crudo, que hay que masticarlo, pero si lo ven y lo vemos ahora con los ejemplos, van a ir un poco entendiendo mejor, ¿sí? Bien, ustedes habrán visto, les voy a compartir acá en el PowerPoint que fue subido por la profesora Mónica Lencina, ustedes habrán visto aquí que les quiero compartir, ustedes habrán visto eh, que ella subió parte de lo que era, eh, fíjense, ella subió acá, no sé si están viendo, pueden ver la diferencia entre uno y otro, ¿sí? La sensibilidad social, la respuesta social y la responsabilidad social, ¿sí? Esto es lo mismo que yo les copié a ustedes y ustedes lo tienen subido en el aula virtual. Pero quiero que veamos este ejemplo, ¿sí? Que ella dio acá. Fíjense este mapa conceptual. Sin sensibilidad social no hay respuesta social. Sin respuesta social, ¿sí? No hay responsabilidad social. ¿Ven, no? Están viendo el cuadrito, ¿no? El cuadrito que les estoy mostrando, que esto está en el práctico, en la solución subida al aula virtual. Entonces, es importante ver esto, ¿sí? Si la empresa no tiene sensibilidad social, si no ve la necesidad de la sociedad o no la quiere ver, no va a responder socialmente. Si la empresa de compañía de teléfonos celulares no ve que los alumnos o no quiere ver, no tiene sensibilidad para sus clientes, porque sabe que hay alumnos que tienen un abono que es con tarjeta prepaga y que saben que el plan de datos no le alcanza para dar una clase, para asistir a una clase online, y no va a tener una respuesta social que es brindarle el beneficio de que no consuma sus datos, ¿sí? Y si no hay esto, no hay lo otro, ¿sí? Fíjense cómo va de la mano, ¿sí? Esto es muy importante porque esto le resume lo que estamos explicando y para que entiendan mejor, ¿sí? Le da un pantallazo sintético. Bueno, continuando con esto, ya lo vieron, vamos a continuar entonces, vamos ahora a desarrollar el caso de acción, volvemos a la filmina, quiero que analicemos el caso de analizando acciones, que es el caso número 3, ¿sí? Fíjense,
Vamos a ir analizando diferentes de manera rápida, porque esto ustedes ya lo tienen la solución, entonces yo quiero que ustedes directamente, si quedaron dudas, yo voy a ir pasando de manera rápida, ¿sí? Para ver se supone que esto, si lo leyeron la solución, ya tendrían que tener más o menos en claro. Fíjense, una fábrica de pinturas de Barranqueras vierte residuos líquidos, ¿sí? Vierte residuos líquidos a como dice ahí, un curso de agua que desemboca en el río Paraná sin el correcto tratamiento. Fíjense, a esta fábrica de pinturas no le interesa no le interesa cuidar el medio ambiente, se sabe que desde el río Paraná las personas, bueno, primero que se utiliza el agua después para potabilizarla, segundo que también es una manera de cuidar la fauna, ¿sí? Y todo lo que es los peces y demás que nosotros, digamos, utilizamos para subsistir. Entonces, fíjense que al desechar los productos sin tratar en el río genera problemas para las comunidades. Entonces, ¿qué podemos decir de esta empresa? Que no tiene responsabilidad social, no tiene sensibilidad social porque no piensa en los demás y menos va a tener una respuesta social. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Que esta empresa trate los residuos, que no deseche, que no contamine. Una empresa que contamina no es sensible socialmente y no tiene una respuesta social y menos va a tener responsabilidad social. ¿Sí? Veamos el caso entonces el siguiente. Un supermercado emplea personas con hipoacusia como cajeros, ¿sí? ¿Qué les parece que es esto? A ver, ¿quieren escribir en el chat? Y más allá algunos ya lo deben tener, ¿no? Lo deben tener en la solución. Dice Sara, acá el colegio Yapeyú hizo una campaña para merendero. Perfecto, Sara. Entonces el colegio Yapeyú, sí, he visto en los foros han puesto muy buenos ejemplos, ¿sí? Lo del colegio Yapeyú es una respuesta social, ¿sí? Porque detectó una necesidad en la sociedad. Fíjense, una necesidad que surge por cuestiones de este contexto actual. ¿Y qué hizo? Tuvo una respuesta social, detectó sensibilidad social. ¿Y cuál fue la respuesta del colegio? Brindar asistencia, una campaña, una ayuda para el merendero. Ahora, esto es ante el contexto actual. Si el colegio se dedicara a... Vieron que hay empresas que constantemente ayudan a comedores, brindan asistencia y forma parte de la política de la empresa. Eso es responsabilidad social. Cuando la ayuda, cuando este tipo de asistencias se prolongan en el tiempo, ¿sí? Y entonces esa empresa da una respuesta social de manera constante. Eso es responsabilidad social, ¿sí? Ahí está la diferencia entre sensibilidad, respuesta social y cuando eso se transforma en una política de la empresa de ayudar constantemente a esa institución o a otras instituciones que padecen necesidades, ahí ya se transforma en una responsabilidad social, ¿sí? Fíjense entonces, un supermercado emplea personas con hipoacusia. Fíjense que en este caso, ¿qué sería? Y en este caso sería una respuesta social, ¿sí? La empresa detecta, tiene una sensibilidad social, sabe que hay personas con hipoacusia que lamentablemente no son habituales que sean contratadas para este tipo de trabajo, generalmente son excluidas, y este supermercado, con una política de inclusión, ¿sí? Se dedica a emplear a aquellas personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Lamentablemente son hipoacúsicos. Fíjense, bueno, si en 10 minutos se corta, volvemos a entrar, ¿sí? Vuelvan a entrar con el mismo link. Fíjense, seguimos analizando de manera más rápida, ¿sí? Una cadena de comidas rápidas sustenta residencia para brindar alojamientos familiares de niños que deben permanecer internados en hospitales públicos, ¿sí? Acá es una respuesta social también. Fíjense cómo esta cadena de comidas rápidas, ¿qué es lo que hace? Detectó una necesidad
¿sí? Que es alojar, digamos, darle residencia para brindar un alojamiento a familiares de niños que deben permanecer internados en hospitales públicos, ¿sí? Seguramente para familiares que son del interior y que tienen que venir a la capital y no tienen dónde alojarse. Esta cadena de comidas, sin tener ninguna obligación legal, porque esa es otra de las cuestiones que hacen a la responsabilidad social, las empresas no tienen la obligación legal de asistir, sin embargo lo hacen, porque también las empresas se benefician con eso en mejorar su imagen, ¿sí? Las empresas que ayudan a los más necesitados tienen después una valoración por parte de la sociedad, una valoración positiva, ¿sí? Que aquella que quizás no lo haga. Entonces, acá hay responsabilidad social porque esta comida, esta cadena de comida rápida sustenta una residencia, ¿sí? Dice el punto 4, empresas del medio que fabrica electrodomésticos, se encarga del reciclaje de los mismos una vez finalizada la vida útil, ¿sí? Acá también, fíjense que la empresa, ¿qué es lo que hace? Se dedica a reciclar productos. Hay una responsabilidad social, ¿sí? Porque, bueno, es la empresa la que se encarga de reciclarlo, no contamina el medio ambiente, ¿sí? Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. Fíjense, después tenemos una empresa siderúrgica, dona un edificio, equipamiento para el funcionamiento de una escuela secundaria, el punto 5. También acá tenemos dos conceptos. Acá por un lado tenemos una respuesta social, que es la de donar el edificio y el equipamiento para el funcionamiento de una escuela secundaria, y hay una responsabilidad social al sostener un programa de becas para los estudiantes, ¿sí? Fíjense cómo una empresa sin ninguna obligación legal, primero dona un edificio, eso es una respuesta social ante una necesidad, ¿sí? Y después, además de donar ese edificio, sostiene constantemente, durante un largo plazo, suponemos, sostiene un programa de becas para los estudiantes. Fíjense, la concesionaria de tractores de una marca reconocida dona una unidad nueva para el Parque de la Democracia. ¿Qué sería eso? ¿Sería una respuesta social o una responsabilidad social? ¿Sí? Sería una respuesta social. ¿Por qué decimos que no es responsabilidad social? Porque en principio no es una acción continua. La empresa ve una necesidad, tiene sensibilidad social porque detecta de que es necesario para embellecer la ciudad, por ejemplo, que el Parque de la Democracia esté en condiciones para que las personas puedan ir. Entonces la concesionaria, ante esa necesidad y esa sensibilidad que le da a ver que es necesario cumplir con esas condiciones, dona un tractor para que sea utilizado para satisfacer esa necesidad. Pero no es algo constante, sino que la concesionaria por este acto dona por única vez y no es algo que va a mantener en el tiempo, ¿sí? Para que sea responsabilidad social es algo que tiene que estar, se tiene que prolongar en el tiempo, tiene que ser una acción continua. Acá la concesionaria donó un tractor, ¿sí? Entonces tuvo una respuesta social, ¿sí? Es como lo que ustedes propusieron en los foros, de que ante la situación de la pandemia actual, muchas empresas benefician a las personas, a la sociedad, en vez de becas, bueno, te doy un beneficio en el abono del celular. Google, como dijimos anteriormente, Google se dedica en este momento a liberar varias plataformas para que de manera gratuita las personas se comuniquen. Esos son respuestas sociales, ¿sí? Productor agropecuario, produce verduras y hortalizas sin la utilización de agroquímicos y fertilizantes industriales. Acá también tenemos una respuesta social y una responsabilidad social si suponemos que el productor agropecuario produce sus verduras de manera constante, es decir, no solo para un ciclo, sino para todos los ciclos de producción, y sabiendo de que podría utilizar fertilizantes para hacer rendir más su producción, no lo hace para respetar, sabemos que los fertilizantes hacen daño a la salud, no lo hace justamente para no dañar el medio ambiente y no dañar la salud de las personas, ¿sí? Y esto es lo que vimos en el punto 8, la empresa de cosméticos de Natura, como ya comentamos, que está en el video, que habrán visto el video, que está colgado en el aula, por favor, ahí lo van a ver, cómo la empresa
ayuda a lugareños de Brasil, del norte de Brasil, donde la empresa tiene los bosques, además de tener instalada la fábrica de jabones, tiene los bosques nativos desde donde extraen la materia prima y además tienen una política de conservación de esos bosques y además les dan trabajo a los lugareños porque utilizan la mano de obra de las personas que viven cercana, de tal manera de que también tienen una sensibilidad social y una respuesta social al cuidar el medio ambiente y al dar trabajo a personas que viven cerca, ¿sí?, del lugar. Bien, no sé si alguna pregunta hasta ahora, ¿sí?, que quieran realizar. Habilitan el micrófono. Profe, Sí. entonces sería, la fábrica de pinturas no tiene responsabilidad, voy tipo en orden. No. El supermercado. Está la solución de la profesora. No, no tiene porque contamina. Contamina. Es el ejemplo más Sí, sí, claro de que no contamina el medio ambiente, no le interesa y obviamente no hay ni sensibilidad social y si no hay sensibilidad social no va a haber ni respuesta ni responsabilidad. Sí. ¿Seguimos? ¿Querés continuar repasando? Te escucho. sí, quería Sí, decirlo Sara. nomás, la Sí, fábrica de pinturas no tiene, el supermercado tiene responsabilidad, la cadena de comidas tiene responsabilidad, la fábrica de electrodomésticos también tiene sí. responsabilidad, la empresa siderúrgica también tiene responsabilidad, la concesionaria de tractores no, la concesionaria de tractores tiene una respuesta social y el productor agropecuario tiene respuesta social y si es constante su producción sería responsabilidad social. Claro. A ver, el supermercado que contratan los hipoacúsicos también sería una respuesta social. En principio es una respuesta social que, para ser considerado responsabilidad social, como les dije anteriormente, tiene que ser, para que sea considerado una responsabilidad social, es necesario de que sea algo constante, que abarque, que sea una política de la empresa, de ayudar constantemente a un determinado sector de la sociedad. Si la empresa únicamente ante una necesidad determinada solamente responde a esa necesidad de manera particular, sin que eso sea constante, eso no es responsabilidad social, es una respuesta social ante un hecho aislado, vamos a decir, ante un hecho único que sucede en el momento actual y que yo respondo socialmente. Pero si después eso no lo transformo en una política de la empresa de continuar ayudando, ya sea a ese mismo sector de la sociedad o a otro, eso, si yo no hago eso, ya no es responsabilidad social. Para que sea responsabilidad social tiene que haber una continuidad. Vieron que hay empresas que constantemente ayudan a comedores, ayudan a escuelas, ayudan a distintos sectores de la sociedad porque bueno, dan una respuesta social constante a esa sociedad. Bueno, se va a cortar, por favor, entramos en la nueva sesión. Entonces, esa es la diferencia entre responsabilidad social y respuesta social. La responsabilidad tiene que haber una continuidad, una política de la empresa en continuar asistiendo a un determinado grupo de personas ante una necesidad de ese grupo de personas, ¿sí? Perdón que me están escribiendo, pero si se corta, el edificio sería respuesta social. Es decir, que dice Constanza, responsabilidad social es una respuesta constante. Sí, es una respuesta constante, exacto. Es una política de la empresa. La empresa, para que decir que tenga responsabilidad social, tiene que responder, es decir, dar respuestas sociales de manera constante, como si fuese es una política de la empresa. O sea, no es que yo